Grabar. Ahora sí se está grabando. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Historia de la Cultura. Está a mi cargo en la sección de Estudios Generales en la sede interuniversitaria de Alajuela. Y bueno, el curso trata principalmente sobre el subcontinente hispanoamericano. Hablamos de subcontinente porque no estamos hablando de la totalidad del territorio continental, sino que vamos a hablar principalmente de aquellos territorios, de aquellas regiones que históricamente estuvieron vinculadas con España y que por lo tanto nos vamos a caracterizar por nuestra lengua, por nuestro idioma castellano. ¿Ok? Entonces, aquí en esta gráfica tenemos una síntesis del continente. ¿Ok? El pensamiento bolivariano, toda la influencia de Simón Bolívar, dentro del proceso de configuración de los estados en Sudamérica y toda su influencia continental enorme. Luego aquí una vista panorámica de la bellísima ciudad de Antigua de Guatemala, todo el legado colonial, ¿verdad? Lo pintoresco, la diversidad arquitectónica, cultural, lingüística y demás, ¿verdad? Que uno encuentra en un lugar tan chiquitito como Antigua, pero que realmente es como un ejemplo viviente de lo que fue el periodo colonial, el comercio, la religión, etcétera. Luego aquí el gran aporte de las artes latinoamericanas, ¿verdad? Que esto es un cuadro de Diego Rivera, que es Sueño de una tarde dominical frente a la Plaza Mayor. Es una obra de un mural, o sea, el gran aporte artístico de nuestro continente, o de nuestro subcontinente en este caso, es la pintura mural, ¿verdad? Y esto es México, esto es Norteamérica. Y el mural se extiende prácticamente todo el continente. Encontramos murales en Centroamérica, en todos los centros, casi todos los centros universitarios de este país tienen, universidades públicas, estoy hablando, ¿verdad? En la latina no lo vas a ver, pero todas las universidades públicas principalmente vas a ver murales, los tiene la UCR, los tiene la UNA, los tiene la sede interuniversitaria de Alajuela, tiene sus murales, sus muralitos. Y aquí para mí el intelectual más grande de América, José Martí. José Martí es cubano, pero es el primer intelectual de esta zona que empezó a pensar en América desde América. De hecho, hay un texto chiquitito, está dentro de la bibliografía recomendada, que se llama Nuestra América. Es un ensayo de 7 u 8 páginas, una cosa chiquitita, pero es monstruoso, es monumental las reflexiones que presenta Martí con respecto al destino de nuestros territorios. Y es que América tiene una particular, o Hispanoamérica tiene una particularidad, es que a lo largo de su historia no ha sido pensado o no ha sido concebido desde el territorio americano, sino que siempre hemos sido como una idea que viene de Europa, una idea que viene de los Estados Unidos, ¿se dan cuenta? Entonces, más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, pero antes de explicar o de contarles histórica, primero que todo empecemos a hablar del escenario. Entonces vamos a ver cuáles son las características físicas y geográficas de esos territorios. América, bueno, ya que estamos hablando de todo el continente, tiene una particularidad, que tiene gran cantidad de diversidades, tiene una gran diversidad desde el punto de vista geográfico. O sea, vamos a encontrar hacia el este, vamos a encontrar tierras antiguas, vamos a encontrar los grandes macizos en Brasil, las rocallosas hacia el norte del continente, ¿verdad? Todo lo que se representa con amarillo en el mapa. Nos vamos a encontrar hacia el oeste, vamos a encontrarnos todo lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. O sea, vamos a encontrarnos todos los grandes sistemas montañosos, los Andes, las rocallosas, nuestro cordón montañoso central, los volcanes de Guatemala, de Nicaragua, etcétera. O sea, todo el centro, o sea, todo el continente prácticamente es atravesado por una cadena de montañas y de volcanes. Entonces tenemos sistemas montañosos, en el centro del territorio tenemos una gran diversidad en cuanto a llanuras, valles,
tenemos estos grandes complejos selváticos como el Amazonas, nuestras reservas forestales, etcétera, 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 ni qué decir los desiertos en México, en los Estados Unidos y demás. Entonces tenemos toda esa diversidad. O sea, cualquier unidad de relieve que a usted se le ocurra, en América existe. ¿Ok? Lo mismo vamos a hablar que de las características climáticas, porque es el único continente que se extiende en su totalidad en dos hemisferios, el hemisferio norte y hemisferio sur, desde el punto de vista latitudinal estoy hablando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar climas templados, es decir, tenemos las 4 estaciones, tanto en el norte como en el sur del continente. Tenemos climas tropicales en prácticamente todos los territorios del centro, ¿verdad? Centroamérica, México, es el norte de Sudamérica y demás tenemos las características tropicales, las islas del Caribe, también hay que sumarlas en esto, o sea, todas las islas de las Antillas Mayores, o sea, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y las Antillas Menores, entiéndase Guadalupe, Martinica y demás, todas las islas de la CONCACAF, que también forman parte de esos terrenos intertropicales. ¿Okay? Luego tenemos climas desérticos, ya les dije, principalmente hacia el norte del territorio, México, Estados Unidos. En el sur de América tenemos el desierto más poblado del mundo, que es Lima. Y tenemos en Chile el desierto más árido, más seco, menos lluvioso del planeta, que es el desierto de Atacama, en lo que es Chile, principalmente. Tenemos climas polares, polo norte, polo sur, y tenemos climas montañosos, y este país tan chiquitito, por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos con gran diversidad climática. Si cruzamos del Pacífico, el litoral Pacífico, el litoral Atlántico o el litoral Caribe, vamos a encontrarnos toda una gran diversidad de climas, ¿verdad? Pasando por la 32, por la 27 y demás, ¿verdad? Las rutas nacionales. Y por lo tanto, esta diversidad de unidades geográficas, de climas y demás, esto ha incidido en que en nuestro territorio, o nuestros territorios, tengamos gran cantidad de recursos naturales. Que no los hayamos explotado nosotros, que nos hayan servido para algo, o que los hayan usurpado, esa es otra historia. Pero aquí hay petróleo, aquí hay minerales preciosos, la plata. Por ejemplo, en las primeras clases vamos a hablar, por ejemplo, del Cerro Rico de Potosí, que eso básicamente es todo el abastecimiento de plata de todo el continente, España, oro y demás, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de recursos hídricos. Este país básicamente está atravesado por ríos, por ejemplo, solo este caso tan chiquitito, ¿verdad? Hay flora, fauna y demás potencialidades. O sea, aquí tenemos de todo. Que no lo hayamos aprovechado o que nos lo hayan arrebatado es otra historia. Bueno, ahora sí, chicos y chicas, les presento la primera obra que vamos a analizar. Ahorita más adelante la vamos a discutir entre todos, si les parece. Bueno, hasta el siglo XV y XVI, los territorios hispanoamericanos eran desconocidos. Es decir, que a partir de esta época es cuando nuestros territorios empiezan a ser explorados, empiezan a ser descubiertos. Por eso esa obra, que ustedes ven ahí, los cuerpos femeninos, que es sinónimo de la vida, esos cuerpos están desnudos, ¿okay? Porque se están descubriendo, los estamos explorando. Y esa figura central que ustedes ven en el centro representa nada más y nada menos que el continente americano. Y si ustedes se dan cuenta, esa figura central no tiene una característica étnica definida, como si tienen los personajes de abajo, ¿cierto? ¿Qué significa ese personaje de América en el centro? Alguien que me diga cuál es su etnia, el personaje principal de esta obra. Nadie. Es mestiza, porque América es mestizo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, por lo tanto, América entra tarde. Es que imagínense ustedes, o sea, el mundo conocido era Europa, Asia, África, básicamente, y de repente por un accidente, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, casi que por un accidente, Colón llega y se encuentra con un continente entero que abarca los dos hemisferios norte y sur. Es más, Colón murió y nunca se percató y nunca le dijeron
que había llegado a un continente nuevo. O sea, el mae murió pensando que efectivamente había llegado a las Indias occidentales, les llamaron en aquel momento. Por eso a los habitantes nativos, despectivamente, de una forma errónea, se les llamó indios. Después se les llama indígenas, pero el concepto es o nativos o aborígenes. ¿Ok? Entonces, nosotros nos incorporamos tarde. Es que imagínense lo que es encontrarse esa gran inmensidad de territorio. Entonces fuimos incorporados tardíamente, entre comillas, en las ciencias, el conocimiento y demás que tenía el mundo en esa época. De hecho, y les adelanto, el principal descubridor de América no se llamó Cristóbal Colón, no fue Américo Vespucio, que es el que hace los primeros mapas. El gran descubridor de América se llamó Alexander von Humboldt. ¿Y quién es Alexander von Humboldt? Dirán ustedes. Bueno, Humboldt fue un explorador alemán que se dio a la tarea de recopilar especies, de recorrer los territorios, de hacer registros climáticos y demás. Humboldt fue un científico, un explorador que estaba buscando precisamente las potencialidades que podía sacar de esos territorios. Estamos en el proceso, en el siglo XIX, es el proceso de expansión imperialista. Ok. Entonces su desarrollo, esto es muy interesante, el tercer punto, entonces su desarrollo económico, político, sociocultural y demás ha estado supeditado, ha estado restringido, ha sido dictaminado desde las potencias occidentales. Es decir, América es una idea que viene de Europa. América ha sido concebida desde los Estados Unidos. América nunca se ha pensado a sí misma como un territorio con todas las potencialidades que tiene. Y hoy día seguimos, por ejemplo, Charlie Alvarado, para salir de la crisis, ¿qué está proponiendo? Endeudémonos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no hay nada nuevo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos un potencial increíble, pero ninguna clase política, ningún intelectual, bueno, salvo Bolívar, Martí en su momento y demás, Sarmiento u otros, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver también los grandes pensadores de América. No pensaban, o sea, nunca se ha pensado en una América resolviendo sus problemas desde América. Entonces eso es muy interesante, ¿verdad? Y por último punto, debido a la presencia europea en el continente, las migraciones, el comercio de esclavos y demás, es complejo, o a través de nuestra historia existe, o es manifiesto un complejo mestizaje étnico, lingüístico y cultural. Entonces, por ejemplo, el fin de semana me hizo mucha gracia que este programita basura que da acá en el 7 se llama Tu cara me suena. Y resulta que uno de los participantes, para imitar a un afrodescendiente, se pinta la cara de negro. Un retroceso cultural increíble de más de un siglo, ¿verdad? Pero al tipo lo ponen a cantar como Frank Sinatra y resulta que el hombre no se pinta la cara porque él se considera blanco. Es decir, estamos hablando que somos un continente mestizo. No podríamos decir hoy en día que nosotros somos blancos, caucásicos. No, nosotros somos una mezcla de sangre indígena, de sangre de esclavos africanos, indígena, impresionante, o sea, europea. América es, Hispanoamérica es un territorio realmente fascinante, sumamente fascinante en ese sentido. Pero bueno, digamos. Ahí está. Primero que todo, ya casi terminamos, porque ya es tarde y ya hace hambre. Vamos a definir cosas. Ustedes han escuchado que se habla de América Latina, que se habla de Latinoamérica, se habla de Hispanoamérica, bla, 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 bla. Okay. Son diferentes conceptos históricos lo que se han utilizado. Entonces, cuando nos hablan a nosotros de Iberoamérica, lo que nos están hablando es de aquellas naciones que estuvieron vinculadas históricamente con España y Portugal. Es decir, los que ellos que hablamos español, portugués, y que de alguna u otra forma estamos vinculados con esos territorios al otro lado del charco, principalmente España y Portugal. De hecho, el concepto de Iberoamérica lo incluye a España e incluye a Portugal. ¿Ok? Hispanoamérica, dice, y eso es lo que vamos a estudiar acá, son aquellos territorios que los que predomina la lengua castellana, es decir, que fuimos conquistados
imaginados desde España. De hecho, solo como un dato anecdótico, y vamos a retomarlo la próxima semana, pero ustedes han visto que la mayoría de las ciudades en nuestro país están distribuidas a través de cuadrantes, ¿cierto? Y en el centro de la ciudad siempre está la iglesia, está el parque, está la escuela, está el palacio municipal, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esa estructura dividida a través de cuadrantes del territorio, eso lo vamos a encontrar en Costa Rica, lo vamos a encontrar en México, lo vamos a encontrar en Lima, lo vamos a encontrar en prácticamente todos los territorios que tuvieron que ver con España. ¿Y por qué existía eso? ¿Por qué hicieron eso? Para controlar a la población. Porque en el centro está la vida pública, está la iglesia, está el parque, es decir, todo lo que es la vida pública. Y alrededor están las comunidades. Y eso, a su vez, era una estrategia de defensa militar, porque en el momento que se interviene o en el momento que se invade una ciudad, lo último que se van a encontrar los invasores es precisamente con los centros de la vida pública. Por esa razón es que nuestras ciudades están distribuidas a través de cuadrantes, porque eso viene de España. Eso es una idea que surge allá. Latinoamérica, ahora sí. Aquí se empieza a complicar el asunto. Son aquellas naciones cuya lengua deriva del latín. Por lo tanto, además del español y el portugués, incluye a todas aquellas islas francófonas del Caribe. Es decir, Martinica, la Guyana francesa, etcétera, 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 etcétera. Haití, que habla francés. Esos territorios están incluidos dentro del concepto de América Latina, porque todas sus lenguas provienen de las lenguas romances, de la lengua latina, del español, del francés, el portugués, el catalán y todas, el italiano y todas estas lenguas que vienen del latino. Latinos, pues. Su uso se empezó a generalizar a mediados del siglo XIX, cuando México fue invadido por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Es decir, que en algún momento México fue fue un condado, fue dominado por un emperador europeo. Pero eso fue fugaz, pero bueno, el castillo de Chapultepec, por ejemplo, en México, fue dominado, fue construido por este emperador. Ahí lo vemos aquí abajito. Me quedó muy chiquitillo, pero bueno, estuvo poco tiempo aquí. Este emperador, que repito, como a la señora Carlota no le gustó la Ciudad de México, entonces se fueron y se asentaron en el Castillo Azul de Chapultepec. Y el tercer concepto, bueno, perdón, el cuarto concepto es el concepto de panamericanismo, que es poco utilizado, pero se utiliza principalmente en eventos deportivos y cosas así, que es el concepto de panamericanismo, que es un concepto que ideó Bolívar. Es un concepto que viene de Simón Bolívar desde mediados de la primera mitad del siglo XIX y que hace referencia a una patria grande. El panamericanismo, como la Pangea, significa que todos somos parte de un solo territorio, de una sola identidad. Y por eso es un concepto bolivariano. Este concepto entonces fue retomado a partir de la década de 1820 por los Estados Unidos en un proceso de expansión que vamos a ver en su momento, que se llamó la Doctrina Monroe. Entonces aquí tenemos como 4 personajes importantes, ¿verdad? El presidente Monroe, estadounidense, Simón Bolívar, Américo Vespucio, que es el que hace los primeros proyecciones cartográficas del territorio, de los territorios americanos, y nuestro amigo Maximiliano de Habsburgo, que se radicó en México. Ya para ir finalizando, porque esta es una presentación muy breve, yo no he almorzado, esta es la primera obra que vamos a analizar. ¿Qué ven ustedes en esa obra? Bueno, esta obra hace referencia, bueno, el nombre de la obra se llama El nacimiento de las naciones americanas. Ahora, ¿qué ven ustedes en esa obra? ¿Qué pondrían ustedes dentro del análisis de contexto? De todo lo que acabamos de hablar del continente americano, ¿qué les dice esta obra? ¿Qué les evoca esta obra? ¿Qué les dicen? Un par de intervenciones ahí, como para más o menos ir peloteando. Nadie se le ocurre nada. Profe, Sí, dígame, adelante. ¿me escucha bien? Sí. Sí, se está escuchando. Bien. Bueno, profe, una de las cosas que me llama la atención es que salen, digamos, abajo del tronco están 3 personas que una se podría decir que es aborigen, la otra es blanca y la otra es negra, de lo que usted hablaba de que nosotros somos una mezcla de todo.
Exactamente. Entonces es una de las ideas que se me ocurren de hablar de ese momento. Ok. ¿Algo más? Sí, sí, no, es correcto, completamente correcto. Ven, eso es lo que hay que hacer, pero algo más que les llame la atención de esta obra. Los ¿Qué más? barcos también. Ok, excelente, excelente el paisaje. O sea, no solamente son las figuras centrales, es todo el paisaje, ¿verdad? Algo que, Uh-huh. bueno, algo que a mí me llama la atención es el hecho, digamos, de que la mujer, digamos, o la figura que es mestiza, se ve presentada como un tipo de líder, o como un tipo de deidad, y siento que da la Ajá, impresión de algo que reina sobre, digamos, que siento que da la impresión o que sugiere el hecho de que esta nueva etnia, entre comillas, por así decirlo, es ajá, lo que reina en el continente, y por eso todo el mundo lo está ajá, viendo como ajá, un tipo de descubrimiento, entre comillas, al igual que el ajá. continente. Exacto, exacto. Eso es lo que quiero que trabajen ustedes. Ustedes han visto la Venus de Botticelli. Es más o menos esa idea. Es más o menos esa idea, ¿verdad? Pero bueno, Que es es como una cosa. el nacimiento del mestizo, por así decirlo. Es correcto, es correcto. Pero bueno, o sea, ven que no es nada del otro mundo, que es una cosa sencilla, sencilla, sencilla. No, perdón, es que quiero ver. Dejar de compartir la pantalla. Bueno, ok. Entonces esa es la primera presentación del curso. Como les dije, son cosas introductorias, básicas del contexto. Todas las clases vamos a trabajarlas así parecido, ¿verdad? Hacer como una reflexión general, ¿verdad? Del contexto. Y no sé, bueno, y vamos a tratar como de interpretar un poquito lo de las obras de arte. Como te digo, ya ustedes vieron un montón de cosas. Y eso es lo que quiero que veamos en el trabajo final, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra consulta que tengan? Profe, entonces, ¿esa obra es una de las 10 Esa es la primera. o...? Esa es la Ah, ok. primera. Esa es la Ok, primera. no era un ejemplo, si es Ok. como parte del portafolio. Exacto, exacto. O sea, la primera que van a trabajar es esta que vimos, ¿ok? A ver. Ya la próxima semana ven la segunda, ¿ok? Entonces ya la primera es esta, para que sepan, ¿ok? Entonces ya esa la van a incluir, ya van a buscar quién es Carreño, métanse al museo, de la página del Museo de Arte de Cuba. Es una muy buena página, es muy bonita la página. Y sí, toda esa información viene de una calidad muy buena de las obras. De hecho, ahí se ve una foto que yo tomé y ahí después al final viene la foto del museo. Es abismal la diferencia. Ok. No sé, ¿qué más, chicos, chicas? ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece el curso? ¿Es llamativo? Hay que llevar lo que queda? Sí, sí, me No, bien. parece interesante, profe. ¿Ok? Ya, me gusta mucho lo del análisis de las obras. Siento que va a ¿Ok? ser así como más dinámico. Sí, 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 es diferente. Una idea que se me ocurrió. Profe, a mí me parece que es algo diferente porque nosotros estamos muy acostumbrados a tener que llevar cursos porque ya ahí nos toca, pero nunca nos hemos puesto a sentarnos a ver todo lo que viene de nosotros, porque en realidad nosotros estamos aquí por grandes procesos. Entonces me llama la atención de saber de dónde vengo, de cómo fue Ok, que llegué hasta este punto, cómo fue que ok. llegamos a tener universidades tan reconocidas y cosas así. Muy Entonces me bien, muy llama la bien. atención eso. Está bien, está bien. Sí, a mí este tema me apasiona. De una vez les advierto. Por eso casi todas las clases son sincrónicas, porque el tema me apasiona. Me gusta más me gusta más el segundo semestre que el primero, pero bueno, hay nada más como para contarles el chisme. ¿Algo más? Todo claro, entonces. El programa yo ahorita lo paso en PDF y se los envío, ¿ok? Creo que por hoy estamos, ¿verdad? Y terminamos por hoy y entonces nos vemos la próxima semana, mismo canal, y yo les envío igual la invitación y les envío los materiales y demás. Estamos entonces, chicos. Gracias, Muchísimas. profe. Ah, Gracias, profe, muchas gracias. tengo que tomar una foto. Bueno, una foto, no un pantallazo de que nos reuní con ustedes. Además, voy a poner la cámara nada más solo para eso. Qué horror. Reiniciar video. Ajá, aquí estoy. Listo. Muchas gracias, chicos. Ahora sí. Gracias por la foto. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Pura Gracias, profe. vida. profe. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias, hasta la próxima. Hasta Hasta luego, Chao. que tenga buen día. Pura vida, profe. Igualmente, gracias. Hasta Chao. luego, profe. Muchas gracias, profe. Chao, hasta luego.